Ya se está grabando en la nube, perfecto, muy bien. Entonces vamos a comenzar y una de las, yo como mujer, obviamente, pues ya pasé por todas estoy en el proceso de la menopausia, pero pues adolescente, ¿no? Mi etapa sexualmente activa, luego mamá, después de que fui mamá, ya estoy, entonces nada más me falta esta y la última. Entonces, hilando todo, he ido descubriendo y conociendo y encontrando muchas cosas y es posible llevar una vida plena y llena de salud desde la primera infancia hasta el final. Estamos viendo en nuestro club de lectura, nos estamos leyendo el libro Deja de ser tú de Joe Dispenza, que nuestra salud es determinada en altísima medida por nuestro estilo de vida, por las decisiones que nosotros tomamos. Mucha gente piensa que la cuestión genética es la que determina su salud, pero la realidad es que aún si hubiera un gen que tuviera, no sé, probabilidades de desarrollar un cáncer, por ejemplo, es el estilo de vida el que va a determinar que ese gen se manifieste o no se manifieste, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por la primera etapa, que es la de la adolescencia. Es cuando la mujer comienza su etapa fértil. El promedio de edad antes era los 12 años. Ahorita hay niñitas que empiezan con su periodo de los 8 o 9 años. Esto, cosas que he aprendido es que puede tener que ver con el consumo de hormonas a través de los alimentos, pero también de soya desde una temprana edad, porque las soyas tienen estrógenos femeninos, entonces pueden provocar que a las niñas se les adelante su desarrollo sexual y empiecen mucho más chiquitas. Pero otra cosa, una cosa que estamos viendo hoy en día con la generación de hoy, es que las adolescentes, el 40% tiene sobrepeso u obesidad. Y la realidad es que por cuestiones de imagen o de valor personal da exactamente lo mismo, ¿no? Desafortunadamente, hoy vivimos en una sociedad todavía muy enfocada en la cuestión de imagen. Yo tuve sobrepeso en la adolescencia y todo lo que yo hice por bajar de peso tenía que ver más bien con la cuestión de la imagen. Yo quería verme delgadita como mis amigas o mis compañeras y tener el cuerpazo y tener la cinturita. Eso era lo que yo quería como adolescente, porque se me hizo creer que si no era físicamente así, pues no era atractiva, ¿no? Entonces me hacía sentir obviamente pues inadecuada porque estaba gorda y entonces generó desencadenó problemas en mi salud todo esto. ¿Por qué? Pues porque me la viví a dieta para tratar de lograr algo que nunca funcionó, porque no se trata de vivir a dieta, se trata de aprender a vivir sano. Entonces, pero ¿cuál es el problema con esto? El sobrepeso y la obesidad son una manifestación de un desequilibrio interno. Este desequilibrio interno hormonal porque es la resistencia a la insulina. Estamos como acostumbrados a pensar en un desequilibrio hormonal muchas veces como pasados los 40 y cuando empieza la menopausia, pero la realidad es que la insulina es una hormona y cuando estamos manifestando ciertos síntomas como la obesidad, que significa médicamente un índice de masa corporal de más de 30, esto lo sacas dividiendo tu peso entre tu estatura al cuadrado, o sea, tu peso entre tu estatura, si a ti te da más de 30, estás médicamente diagnosticado con obesidad, ¿no? Entonces, cuando tú estás en este rango de peso, con índice de masa corporal de más de 30, quiere decir que hay una cosa que se llama resistencia a la insulina. Y es probable que tú hayas escuchado este término, pero que no te quede muy claro lo que significa. Entonces, para eso, voy a compartirte un video que hicimos precisamente para explicar con mucha claridad lo que significaba la resistencia a la insulina. Y aunque esto lo podemos ver en la adolescencia, la realidad es que o sea, es un problema que se presenta desde que se presenta para toda la vida si no se atacan las causas, ¿ok? Y no nada más genera sobrepeso, genera muchos otros problemas. Entonces te lo voy a poner. Eli, me dices si no se escucha, según yo sí estoy compartiendo el audio del video, ¿ok? Ahí les va. Hoy en día podemos escuchar por diferentes medios el término resistencia a la insulina. Pero ¿qué es? ¿Qué lo provoca? ¿Y qué síntomas presenta? Es, en pocas palabras, cuando nuestras células empiezan a generar tolerancia a la insulina. La insulina es una hormona encargada, entre otras cosas, de transportar energía en forma de glucosa al interior de las células. La insulina es como la llave que abre la puerta de la membrana celular para que las células reciban la energía que requieren para hacer sus funciones.
cuando hay resistencia a la insulina, es como si la llave dejara de funcionar. Es además la hormona encargada de la acumulación de grasa. Cuando la glucosa no puede entrar al interior de las células, es transformada y almacenada en nuestros depósitos de grasa, pues si permanece en el torrente sanguíneo nos hace daño. En todo momento, el organismo requiere alrededor de 5 gramos de glucosa o azúcar en la sangre. Es un requerimiento tan preciso que si en lugar de 5, lo que es una cucharadita cafetera, tuviéramos 15 gramos, el equivalente a una cucharada sopera, podríamos ir a dar al hospital. Con 2 cucharadas soperas, lo que tiene un vaso de agua de limón, podemos morir de un coma diabético. Es por eso tan importante la función de la insulina. Es la responsable de mantener este equilibrio perfecto. Pero, ¿qué sucede cuando por nuestro estilo de vida, el sedentarismo, el estrés, el insomnio, una alimentación predominante de carbohidratos sin fibra, tenemos constantemente más de 5 gramos de azúcar entrando al torrente sanguíneo? Veamos el proceso. Cuando consumimos, por ejemplo, unas papas a la francesa, que tienen una alta cantidad de carbohidratos sin fibra, al llegar al estómago son parcialmente digeridas. Pasan de ahí al intestino delgado, donde los carbohidratos se desdoblan químicamente hasta convertirse en glucosa, unidad de energía que utiliza nuestro cuerpo. Como el carbohidrato en cuestión no tiene un contenido importante de fibra que ralentice la entrada de la glucosa al torrente sanguíneo, esta pasa rápidamente y genera excesos de glucosa en sangre. El páncreas urgentemente libera la insulina necesaria para llevar la glucosa al interior de las células. Si éstas no abren la puerta para que entre la glucosa, la insulina se encarga de que se transforme en grasa y que se deposite en los diferentes almacenes del cuerpo. El golpeteo constante de azúcar excesiva va provocando que las células se oxiden y dañen, empezando a perder la capacidad de escuchar las señales del cuerpo. La membrana celular va perdiendo sensibilidad a la insulina. Deja de escucharla cuando le toca la puerta y por lo tanto el páncreas necesita producir cada vez más insulina para que las células escuchen la señal y reciban la glucosa. Cuando este daño es constante, la resistencia a la insulina termina provocando desde hipertensión hasta cáncer. Las células cancerosas tienen 22 veces más puertas de entrada de insulina que el resto de las células del cuerpo. ¿Quién crees que recibe con los brazos abiertos toda esa glucosa que tus células no reciben? Las células cancerosas. ¿Cómo detectar que ya estamos generando resistencia a la insulina? Aquí te compartimos diferentes síntomas. Sobrepeso de 10% o más. Dificultad para bajar de peso. Hipertensión. Niveles de glucosa en ayunas arriba de 90. Triglicéridos elevados. Verrugas o acrocordones en cuello, axilas o párpados. Acantosis nigricans. Disfunción eréctil. Ovario poliquístico. Acné. Hirsutismo. Perímetro abdominal de más de 1 metro en hombres y más de 80 centímetros en mujeres. Cansancio y ansiedad. ¿Qué hacer para empezar a sanar? Aprender a manejar nuestras emociones negativas. Hacer ejercicio de manera regular. Construir masa muscular. Dormir profundo y suficiente. Y llevar una alimentación predominante en alimentos del campo y del mar. Pues bueno, espero que con toda esta explicación y este video está en YouTube por si lo quieren ver y volver a ver para que les quede muy claro. Nos demos cuenta que la mayoría de la gente tiene resistencia a la insulina. Si no tiene 1, tiene 2 o tiene 3 síntomas, ¿no? Pero en los niños y en los adolescentes, lo que es muy común es, no vamos a ver hipertensión en un adolescente, poco probable, o triglicéridos desequilibrados, pero sí empezamos a ver acantosis nigricans, de hecho, desde niños. Y muchas mamás, pensando que es mugre en el cuello, les tallan a sus hijos, y no, no es mugre. Es una mancha que se genera por la resistencia a la insulina. Entonces, esta es una señal. Si la tienen tus hijos o tus adolescentes, hay que llevar a revisarlos, hay que hacer cambios. En las mujeres se presenta la testosterona elevada. Cuando la testosterona elevada provoca 3 cosas principalmente. El síndrome del ovario poliquístico,
que a su vez provoca hirsutismo, que es vello facial, como si fuera el vello de los hombres, y acné. Pero ¿qué sucede? Y bueno, el ovario poliquístico provoca periodos dolorosos, irregulares, sangrados abundantes y profusos. Tú luego puedes generar otro problema. ¿Y qué hacen las mamás con sus adolescentes cuando están teniendo estos periodos irregulares y dolorosos o muy abundantes o piensan que hay algo con los periodos de las niñas? Las llevan al ginecólogo y ¿qué hacen los ginecólogos? Les dan hormonas que tratan de contrarrestar el exceso de testosterona en el organismo, pero la realidad es que tú no debes de meterle más cosas al cuerpo. Lo que tienes que hacer es que el cuerpo deje de producir este exceso de testosterona, porque eso es lo que le está haciendo daño. Si tú lo que haces es meterle más estrógenos, más hormonas femeninas para combatir el exceso de testosterona que provoca la resistencia a la insulina, pues no estás equilibrando, estás saturando, estás llenando de más sustancias el cuerpo, químicas que no tienen que estar ahí, ¿no? Entonces, la recomendación debería de ser, cambia el estilo de vida. Esa es la recomendación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ver cómo están viviendo nuestros adolescentes, porque esto empieza aquí, pero ¿qué pasa cuando seguimos a lo que sigue? ¿Qué sigue en la adolescencia? Bueno, primero lo que ya vimos en el video es que los mexicanos de hoy, el 50% de su gasto en alimentos es de productos ultraprocesados y la gente piensa que es nada más la comida chatarra. No, no es nada más la comida chatarra, son los embutidos, son los panes de caja, son los cereales de desayuno, son los hot cakes que hacemos de desayunar, son los aderezos que usamos para las ensaladas saludables. Sí, la ensalada es muy sana, pero el aderezo está lleno de toxinas, ¿no? Entonces, hay que ver qué estamos comiendo y la comida tendría que ser alimento. Hoy en la mañana en la plática les hablaba de la diferencia entre una cosa que es comida y otra cosa que es alimento. Comida es algo que técnicamente es comestible, pero puede ser alimento o no. ¿Qué es alimento? Algo que te nutre. Algo que tiene micro y macronutrientes, no nada más macronutrientes. Algo que tiene, además de carbohidratos, proteínas y grasas, que tiene vitaminas, minerales y fitonutrientes, antioxidantes, ¿sí? Entonces, cuando nuestra alimentación, pues no es una alimentación, es una comilona de comida vacía, entonces estamos generando estos problemas que empiezan hoy en día desde que le damos el primer pastel al niño de 1 año y se empieza a volver adicto al azúcar. Entonces, ojo con esto, ¿qué cantidad de tu gasto en casa es de alimento? Y alimento es el sol, alimento es el agua, alimento es el amor, alimento es todo aquello que te nutre. Entonces, ¿tu comida es alimento o no es alimento? ¿Sí? Es un análisis de conciencia. Esto no es una crítica, no es un juicio, es un análisis de conciencia. ¿Tu comida es alimento o tu comida no es alimento? ¿Qué le necesitas dar a tu organismo? El sedentarismo, y desafortunadamente, a raíz de la pandemia, todavía más sedentarios se volvieron los chavos, ¿no? Porque la pandemia nos obligó a encerrarnos y a recurrir a las pantallas de una forma, pues, masiva. Y si de por sí ya estábamos más sedentarios que antes. No sé, las escuelas de sus hijos. Cuando yo era niña, yo tenía clase de deportes 2 veces por semana. Hoy en día tienen 1 vez por semana clases de deportes y a veces usan el libro de la Secretaría de Educación Pública en la clase de deportes en lugar de sacarlos a correr, ¿no? Entonces, el sedentarismo es una plaga de esta generación porque además de todo, yo creo que son pocos los papás que permiten que sus hijos salgan a jugar a la calle libremente, ¿no? No sé ustedes, yo crecí en la Ciudad de México y en la Ciudad de México a mí no me dejaban salir a jugar libremente en la calle. Ya como a los 11 o 12 años podía ir a la tiendita, ¿sí? Pero la realidad es que mi papá creció en la calle, en la Ciudad de México, pero creció en la calle, jugaba fútbol todos los días con sus cuates en la calle. Y a mí eso no me tocó. Yo ahorita vivo en Tijuana, aquí crié a mis hijos. Yo salía con ellos a la calle, pero nunca los dejé salir solos. Nunca, nunca, de niños jamás en la vida. Y eso que estamos en un lugar cerrado y privado, pero la verdad es que las condiciones de seguridad no se prestan para que hoy en día los niños, como a lo mejor ustedes sí lo hicieron, salgan a la calle a correr, que es el instinto natural de los niños. Entonces, están en la casa encerrados y a los papás se les hace muy fácil darles una tableta, un teléfono, ponerlos en la computadora, una televisión en su recámara, para que se queden quietos y tranquilos. Porque además,
las propiedades de hoy, las casas de hoy son cada vez más chiquitas, cada vez menos terreno tienen, entonces pues tampoco es como que puedan fácilmente ser muy activos dentro de la casa de cada quien. Más gente vive en departamentos, entonces este es un problema que hay que resolver muy serio, porque además en el sedentarismo empiezan muchos problemas de salud, entre ellos la osteoporosis mucho más adelante, pero aquí empieza, ¿ok? ¿Qué pasa con estas pantallas que todo el tiempo están, o la tele en el cuarto? Pues que no duermen los chavos, ¿sí? No están durmiendo lo que necesitan dormir. Están durmiendo poco y su sueño puede ser inadecuado, ¿no? Los que se quedan con la tele prendida, por ejemplo, y esto es desde niños hasta adultos, o si no tuvieron una higiene correcta del sueño. Por ejemplo, los bebés que se les deja llorar en la noche para enseñarlos a dormir toda la noche, lo que han encontrado es que tienen como la mitad de esos bebés tienen problemas de insomnio, de niños tienen terrores nocturnos, y de adultos tienen también problemas de insomnio. Entonces, muchas veces no nos enseñaron a dormir adecuadamente desde bebés, y pues eso lo trasladamos hasta la etapa adulta. Pero en la adolescencia es especialmente importante que duerman lo necesario. Deben estar durmiendo 9 horas nuestros hijos. Más tardar a las 10 de la noche, se duermen a las 11 o a las 12, dizque haciendo tarea, pero luego en lugar de hacer tarea temprano la hacen muy tarde. Entonces es muy importante cuidar esta parte, porque además de que en la noche es cuando se reparan todas las funciones, todos los tejidos, se limpia el organismo, también es cuando se libera la hormona del crecimiento humano. Entonces, cuando no están alcanzando estos estados profundos de sueño, también les afecta su desarrollo físico. Y bueno, ¿qué decir el manejo inadecuado de las emociones negativas? Las emociones negativas son muy importantes en nuestra vida, son alarmas que nos dicen que algo tiene que cambiar, a algo le tenemos que poner atención, pero pues como a los papás no nos enseñaron a manejar nuestras emociones negativas, pues a nuestros hijos no les enseñamos tampoco, y a veces los saturamos de actividades escolares, y entonces tienen mucho estrés, ¿no? Entre eso, y luego los chavos de hoy están viviendo la cuestión de las redes sociales, el acoso en las redes sociales, que antes, cuando nosotros éramos chicos, pues si había algún tipo de bullying o de acoso, casi que se quedaba en la escuela, ¿no? Que no estaba bien, pero hoy en día los persigue a donde sea. Entonces, hay un alto índice de depresión, muy alto índice de depresión en los adolescentes. Algo leí alguna vez que en Estados Unidos el suicidio es la primera causa de muerte entre los adolescentes de Estados Unidos. No sé si existe el dato en México. Entonces, ¿cómo están manejando estos chavos sus emociones negativas, no? Entonces hay que estar muy al pendiente de eso. Yo recuerdo que mi mamá a los 16 años vio que yo no estaba bien, y a esa edad decidió llevarme a terapia con un psicólogo, y no tienen idea lo que a mí me sirvió el haber, digamos, ido a esta terapia para empezar a resolver mis emociones negativas que yo tenía de adolescente. Y bueno, una de las cosas la gente sabe, pero no sabe cómo atender, es que en esto de la alimentación predominante de productos ultraprocesados, estamos consumiendo cantidades industriales de azúcar. Industriales, me refiero a que los adolescentes máximo pueden comer o deben de comer 25 gramos de azúcar al día. Más de eso empieza a provocar todos estos desequilibrios. Y en encuestas que hemos hecho, en pláticas que hemos tenido de azúcar y los niños y los adolescentes, les hemos puesto menús para que ellos nos digan qué podría ser un día normal de comida o un día de fin de semana de comida. Y hemos llegado a conclusiones de que en fin de semana, de ida al cine con sus amigos, los adolescentes pueden llegar a consumir hasta medio kilo de azúcar en un día. ¿Por qué? Porque nomás unas crepas de cajeta con helado de vainilla tienen 350 gramos de azúcar, ¿no? Entonces, ¿quién en su sano juicio le daría a sus hijos medio kilo de azúcar con conciencia? Yo creo que nadie, ¿no? Y en esta cuestión del azúcar, cuando tú empiezas a modificar tu alimentación, como el azúcar es adictiva, genera serotonina y dopamina, que son neurotransmisores del placer, de la felicidad y de la calma. Y estas son las mismas que se producen con las drogas, ¿no? O sea, generan realmente adicción. A veces cuando empiezas a retirar o a disminuir los consumos, generas síntoma o síndrome de abstención, ¿no? Entonces, este producto, esta malteada que se llama Natural Balance Shake, diseñada médicamente para atender ciertos pacientes del doctor que la hizo y para atender falta de proteína en pacientes con cáncer o con diabéticos o inclusive con problemas de la conducta alimentaria, vieron que esta
proteína nivelaba la glucosa en la sangre, para eso está diseñada. Entonces, ¿qué sucede cuando tú la empiezas a consumir, la empiezas a agregar a tu vida? Es que empieza a disminuirte los antojos de azúcar, ¿sí? Y lo que una persona con resistencia a la insulina necesita es empezar a bajar su consumo de azúcar. Esta malteada a mí me quitó la adicción al chocolate que yo tenía, así literalmente, me la empecé a tomar sin saber que eso me iba a provocar. Y mi objetivo era bajar de peso, ese era mi objetivo, pero cuando yo la empecé a tomar, dejé de ir al Oxxo por chocolates con Coca Light todos los días. Yo iba con mis 3 chiquitos de 6 años, 4 años y 1 año al Oxxo por un Milky Way, por un Twix y por una Coca Light todos los días. Imagínense esa adicción que yo tenía para salir con mis 3 chiquitos al Oxxo yo sola, con tal de comprar mi chocolate y mi Coca. Entonces, cuando yo empecé a tomar esta malteada, se me quitó. Se las puedes dar a tus adolescentes con su desayuno y pueden empezar a disminuir su ansiedad por el azúcar. ¿Qué otra cosa es importante para la sensibilización de la insulina? El consumo del omega 3, que antes nos daban a nosotros como emulsión de Scott, porque el omega 3 es parte estructural de la membrana celular. Imagínate que esto es la membrana que cubre tus células y estos son las puertas de entrada y de salida de la glucosa. Y aquí se hace la comunicación intercelular, o sea, a través de las puertas de la membrana celular se comunican las células. El omega 3 es una parte estructural de la membrana celular y una de sus funciones es la comunicación, la fluidez y la flexibilidad de la membrana celular. Cuando nosotros no consumimos omega 3 en nuestra alimentación, las células se vuelven rígidas, inflexibles y pierden capacidad de comunicación y entonces se pierde la sensibilidad a la insulina. La insulina, acuérdate que le toca la puerta a la célula para que abra la puerta y entre la glucosa. Cuando no hay omega 3 se va haciendo más difícil esta señal que la célula le escuche, ¿no? Entonces, muy importante el consumo de omega 3 y hoy en día ya no lo consumimos en nuestra dieta, desafortunadamente. Tendrías que comer salmón salvaje todos los días para tener esto que tu cuerpo requiere, ¿va? Y de hecho, el primer suplemento que yo he descubierto que existió fue precisamente la emulsión de Scott, por ahí de 1870 o 80, una cosa así. Empezaron a vender aceite de hígado de bacalao, porque, digo, no sabían todo lo que hacía, pero obviamente sabían que era bueno para la salud, ¿no? Hoy en día no tienes que tomarte esa solución que sabe un poco fuerte, te puedes tomar unas cápsulas y estas son de lo mejor que hay en México. Y la otra que ves aquí se llama astaxantina. La astaxantina es un carotenoide, es un antioxidante, es la reina de los antioxidantes, de los carotenoides, y es la reina de los antioxidantes. Es el mejor antioxidante, el más potente de todos que hasta hoy se ha conocido, y viene de un alga. Todo lo que le da color al mar, o sea, rojo, salmón, camarón, cangrejo, langosta, inclusive el color rosado del flamenco, viene de la astaxantina, ¿no? Que es un alga. Entonces, esta lo que hace es proteger de la oxidación la membrana celular entera. Ningún otro antioxidante hace eso. Entonces, proteges del daño con la astaxantina y provocas que funcione bien la célula con el omega. Hacen una sinergia espectacular. De hecho, son súper antiinflamatorios juntos. Pero aquí el objetivo es sensibilizar a la insulina para combatir esa resistencia a la insulina. Otra cosa necesitamos para dormir bien, ¿sí? Porque muchas veces tenemos insomnio, nos queremos dormir y no podemos. Para dormir bien necesitamos producir la melatonina. La melatonina es la hormona que se libera cuando empieza a bajar el sol, empieza a ponerse oscuro y el cuerpo que vive en el ritmo circadiano, que significa el día y la noche, empieza a decir es hora de dormir. Pero para que se produzca la melatonina tienen que pasar varias cosas. Primero, que de veras esté oscuro, o sea, que de veras sí sea de noche y que el cuerpo perciba la noche. Entonces no puede haber luces muy brillantes, no puedes estar con tu pantalla prendida, si te pretendes dormir, ¿no? Con la luz azul. Pero además tienes que tener serotonina. Y además tienes que consumir ciertos aminoácidos. Porque para producir melatonina, y la gente va y la compra. No, que tu cuerpo la produzca. Para producir melatonina, tú requieres serotonina. La serotonina es un neurotransmisor. Esta serotonina, el 95% es producida por las bacterias del intestino. ¿Ok? Eso ni los psiquiatras lo tienen presente porque en lugar de recetarte un probiótico para la salud intestinal, te recetan un antidepresivo para que se altere la química de tu cerebro. Hay que irnos al origen de la serotonina, que es el intestino, pero no el intestino, sino la bacteria del intestino es la que produce la serotonina.
Pero para que produzca la serotonina la bacteria, primero tienes que tener la bacteria y segundo tienes que tener triptófano, que es un aminoácido. Los aminoácidos son los bloques constructores de las proteínas. De hecho, no sé si tú te acuerdes que les dabas lechita calientita a tus hijos para dormirse o tú te tomabas un vasito de leche caliente. La leche tiene triptófano, por eso te ayuda a conciliar el sueño. Entonces, son varias cosas las que se necesitan, pero no te vayas por la pastilla de melatonina. Provoca que tu cuerpo la produzca para dormir profundamente. Entonces, tener los aminoácidos están aquí todos. Todos los aminoácidos que tu cuerpo requiere están en este producto, ¿vale? Y luego necesitas tener tu flora intestinal en equilibrio. Para eso tienes que cuidar tu alimentación. No puedes tener la cantidad de azúcar que estás consumiendo porque las bacterias que consumen azúcar no son las que producen la serotonina. Tienes que tener las bacterias que se alimentan de fibra. Y para eso, este probiótico maravilloso que tiene 30 años de estudio en Suecia, tiene más de 60 estudios científicos publicados, que es único en el mundo porque tiene una sola cepa bacteriana. Entonces, este te lo súper recomiendo de la mano de la fibra prebiótica que tiene inulina y fructoligosacáridos, que son las fibras que utilizan tus bacterias para producir energía, para producir todo lo que tienen que producir, ¿ok? Y junto con el omega 3, la gente que no puede conciliar bien el sueño, también le está faltando omega 3 y te recomiendo 4 gramos en la noche antes de dormirte, ¿ok? Entonces, de esta manera tú vas a empezar a mejorar la calidad de tu sueño y la calidad del sueño de tus adolescentes para que empiecen a combatir la resistencia a la insulina. Y bueno, en la resistencia a la insulina también entra la parte del sedentarismo y del bajo tono muscular. El omega 3 ayuda a construir masa muscular cuando estás haciendo ejercicio. Es muy importante. Y, por supuesto, tener los aminoácidos que tu cuerpo requiere para formar la masa muscular también es muy importante. ¿Okay? Entonces, bueno, otra cosa sucede cuando empieza nuestro periodo fértil. Muchas mujeres desarrollan anemia. Hasta el 25% de las mujeres mexicanas en edad fértil, cuando empiezan sus periodos, precisamente por estos periodos demasiado abundantes muchas veces, es que presentan anemia, ¿ok? Entonces, no sé si a ti te ha pasado, si conoces a alguien con anemia. Mi hijo, que fue prematuro, precisamente por todos estos desequilibrios que yo traía, me dio hipertensión en el embarazo, preeclampsia, y nació de 1,9 kg. A él le dio anemia y se la detectaron a los 7 meses con la hemoglobina en 6, o sea, muy baja, estaba súper débil. Entonces, pues me dieron gotitas de hierro, algo que me debieron haber dado desde recién nacido, porque un bebé recién nacido que es prematuro, como fue mi hijo, tiene que tomar hierro suplementario desde que nace, pero el pediatra se equivocó. Hay que estar muy al pendiente. Muchas veces, por la razón que sea, los médicos cometen errores. Entonces, el pediatra se equivocó y se nos fue al hospital y estaba bien grave, precisamente porque estaba anémico. Y me tardé 2 años en regularizarle sus niveles de anemia. El pediatra estaba sorprendido, que fue con la pura alimentación, con las gotitas de hierro. Me dice, es bien difícil quitar la anemia. Afortunadamente nunca me lo dijo, ¿no? Pero lo que nosotros hemos visto es que cuando la gente que está con nosotros empieza a consumir esta cajita que tiene 21 sobres con 4 suplementos, entre ellos el omega 3 y la astaxantina o antioxidante, también tiene una tableta de vitaminas y minerales, se les quita la anemia en cosa de, hay gente que en un mes ya no tiene anemia, ¿sí? Hemos visto cosas fantásticas. Mi papá falleció de cáncer desafortunadamente y cuando lo internaba en el hospital le hacían pruebas de sangre. Era muy sorprendente cómo dentro del hospital se le bajaba la hemoglobina, ¿sí? Pues comía muy mal, obviamente. Salía del hospital y yo le daba estos suplementos. Son de mujer, pero como son los que tienen hierro, yo le daba estos suplementos y le volvían a hacer análisis, ya a la semana ya estaba bien su hemoglobina, ¿no? Tienen una composición química muy particular que provoca algo que es muy importante en el hierro, la biodisponibilidad. Porque tú puedes tomar un suplemento de hierro, pero si ese suplemento de hierro no es biodisponible, tu cuerpo nada más lo va a desechar. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando tú estás en la calle, tú puedes ver hierro en todo lo que está oxidado. Una varilla oxidada, una defensa de carro oxidado, una bicicleta oxidada, una reja oxidada. Si tú tuvieras anemia y quisieras darle una chupada a la varilla oxidada, no se te quitaría la anemia con ese hierro. ¿Por qué? Porque no es orgánico, no es biodisponible. Entonces, este producto para todos aquellos que tienen anemia, hombres o mujeres, por igual, es verdaderamente una
maravilla. De las primeras cosas que vimos con estos suplementos es que la anemia se quitaba, ¿ok? Entonces, si tú o alguien que tú conoces tiene anemia, sobre todo una cuarta parte de las mujeres la desarrolla, este producto, más que ningún otro suplemento, es verdaderamente formidable para la anemia. Y bueno, otra cosa que pasa con las jovencitas con aquello de la imagen corporal es que 20,000 chavitas al año son diagnosticadas con un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Desarrollan anorexia, bulimia, compulsión, trastorno atípico, y la mayoría de ellas tienen entre los 15 y los 19 años. 9 de cada 10 pacientes con trastornos de la conducta alimentaria son mujeres, ¿no? Y aquí, cuando son trastornos como la anorexia, por ejemplo, en donde se ven al espejo y se siguen viendo gordas, las niñas tienen una visión muy distorsionada de la realidad, entran muchas veces en peligro su vida porque se empiezan a desnutrir severamente. Sí, muchas veces empiezan a desnutrirse y no quieren comer. Esta malteada que ya te presenté, en su descripción tiene una patente. En la descripción de la patente habla de que está diseñada para atender la desnutrición proteica ocasionada precisamente por la anorexia. Y yo tuve la fortuna de estar en Suecia platicando con el inventor de este producto, el doctor Stig Sten, y le preguntamos acerca de la anorexia y de si este producto le podría servir a una persona pasando por este trastorno. Y dijo que por supuesto, porque como además se puede tomar en 150 mililitros de agua, que es poquitito, digamos que va con la idea de la anoréxica de que no puede comer mucho. Pero esto la nutre, entonces es más fácil que lo acepte al ver que es una cantidad pequeña que además solo tiene 70 calorías, ¿sí? Entonces los empezamos a nutrir y cuando nosotros estamos desnutridos perdemos una cosa muy importante, claridad mental. El anoréxico no está pensando bien, nada. Tiene su percepción de la realidad está completamente distorsionada. Pero si además está severamente desnutrida, cada vez se va a poner más distorsionada su percepción de la realidad. Por eso es tan importante encontrar la manera de nutrirlos. Y este producto lo aceptan con facilidad porque tiene muy poquitas calorías y porque se da en 150 mililitros de agua. Entonces va con la idea que tienen ellas, pero al empezar a nutrirlas otra vez, pueden empezar a cambiar esto de su claridad mental. Y de la mano de eso, el omega 3, la astaxantina y las vitaminas y minerales. Para la claridad mental, el omega 3, las proteínas y el complejo B es básico, es básico. Entonces, si en sus alimentos se niegan a consumirlo, a lo mejor esto les puede ayudar a empezar a recuperar esta capacidad de discernimiento que necesitan para darse cuenta del daño que se están haciendo. ¿Okay? Entonces, esta proteína en su patente dice, está hecha para tratar a pacientes desnutridos proteicamente de anorexia, de cáncer, de diabetes y de EPOC. Pero estamos hablando de las niñas que entran en esta etapa de trastornos de la conducta alimentaria. Y por supuesto que tienen que estar atendidas psicológicamente, ¿no? O sea, esto es obviamente, ¿no? Pero en este apoyo psicológico, la parte de la nutrición es vital. Y estos dos productos pueden ser un gran aliado para el psicólogo o inclusive psiquiatra tratante del caso. ¿Okay? Y bueno, comienza la etapa sexualmente activa. Se estima que el 58% de los adolescentes mexicanos comienzan a tener relaciones sexuales antes de los 18 años. Con esto, muchas jovencitas, las bien asesoradas por sus mamás, por favor, empiezan a tomar medidas anticonceptivas que provocan otras alteraciones hormonales. Por ahí he leído que somos el país con el más alto índice de embarazos adolescentes y esto también tiene que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema, ese no me toca a mí, pero ¿qué me corresponde a mí hablar? Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando las jovencitas empiezan a tomar hormonas anticonceptivas? O se ponen un parche, o se toman las pastillas, o se ponen el dispositivo intrauterino, lo que sea. Se empiezan a tener los síntomas de los efectos secundarios comunes de los anticonceptivos. Entonces, si ya viene con resistencia a la insulina, con todos estos efectos provocados por la resistencia a la insulina, súmale lo que pueden provocar los anticonceptivos, ¿no? Sangrado intermenstrual, mareos, náuseas y vómitos, sensibilidad en los senos, dolor de cabeza y migraña, aumento de peso, cambios en estado de ánimo, amenorrea, disminución del deseo sexual, flujo vaginal. Entonces, vamos sumando, ¿no? Vamos sumando lo que ya traíamos, más esto. Yo
muy poco tiempo tomé pastillas anticonceptivas y me hicieron subir 6 kilos. Y yo dije, esto no es lo que yo quiero. Y luego, cuando nació mi hijo, el doctor me recetó unas pastillas anticonceptivas con muy baja dosis de estrógeno, si mal no recuerdo, y no las aguanté tampoco, ¿no? Y ya, dije, no, tiene que ser de otra manera el cuidado anticonceptivo aquí en mi matrimonio. Entonces, por eso es tan importante. O sea, esto es muy importante. ¿Sí? El cuidado, si ya está en una etapa sexualmente activa y no quiere embarazarse, no se lo puede dejar al hombre y normalmente no se lo dejamos al hombre. Pero por eso es tan importante la parte del estilo de vida, porque si el estilo de vida es nocivo y le sumamos esto, pues ¿qué termina provocando, no? Y de hecho muchos ginecólogos, cuando hay ovario poliquístico, dan esto a las chavas, pero la realidad es que el problema subyacente, que es el estilo de vida, no es atendido. Se tiene que atender el origen del problema. Cuando nosotros nada más atendemos los síntomas y no la causa, para mí uno de los ejemplos más claros es como cuando queremos arreglar una gotera por dentro de la casa, ¿no? Híjole, ya está lloviendo otra vez y ya se me peló el techo otra vez y yo nada más resano y pinto. Eso no me va a arreglar el problema, ¿no? Pues se ve bonito, pero vuelve a llover y me va a volver a botar la pintura y me va a volver a botar el yeso. ¿Por qué? Porque el problema está en el techo, pero yo sigo tapando el síntoma para que se vea bonito, ¿sí? Eso es lo que hacen la mayoría de los medicamentos. Tapan el síntoma. Hay que irnos a la causa de origen. Y, bueno, la causa de origen de muchos problemas está en la resistencia a la insulina. Pero bueno, nos vamos a la que sigue. Ya estamos con la responsabilidad de cuidarnos de no embarazarnos, pero ahora ya queremos embarazarnos. ¿Y qué sucede? Pues también la carga recae en las mujeres, ¿no? O sea, la realidad es que somos seres muy complejos que podemos dar a luz y tenemos muchos sistemas que tenemos que cuidar. Y imagínate todo lo que va a demandar de ti el crear una vida. ¿Cómo tienes que llegar a ese estado para cuando dices, ya me quiero embarazar? Si traes acarreando todos los problemas desde la adolescencia, ¿qué va a pasar cuando tú te quieras embarazar? ¿Qué va a pasar a los 29 o a los 30 años? O hoy en día a los 35 o a los 40 que toman la decisión. Vas a tener probablemente muchos problemas para embarazarte, porque de hecho el sobrepeso y la obesidad pueden afectar directamente la fertilidad. Hay muchos estudios que han destacado la relación entre la obesidad y la infertilidad de las mujeres. Entonces, imagínate que hoy la generación de hoy de adolescentes trae 40% ya obesidad a los 15, 16, 17, 18 años. Dales 12 años más que se quieran embarazar, o 15 años más, o 20 años más que se quieran embarazar. Eso pues no va, probablemente, poco probable que vaya a mejorar, porque en las estadísticas dicen que un niño con obesidad, un adolescente con obesidad es un adulto con obesidad. Entonces, ¿qué va a pasar? La obesidad contribuye a problemas de ovulación, problemas de menstruaciones irregulares y también a una menor respuesta a los tratamientos para la infertilidad y puede provocar abortos espontáneos. Yo creo que una mujer que se quiere embarazar tiene que buscar estar en sus mejores condiciones de salud posibles, porque la carga que le va a producir al organismo a raíz de ese embarazo le va a demandar muchos recursos, y si el cuerpo no está en buenas condiciones de salud, puede haber muchos problemas en el embarazo. Las mujeres con síndrome del ovario poliquístico corren un riesgo más alto de tener tanto obesidad como infertilidad. Yo no sabía que existía esta condición, no sabía lo que podía provocar mis altibajos de peso, mi alimentación, y cuando tuve mi primer embarazo fue de alto riesgo. A las 29 semanas llegué con la presión alta y me dijeron, te vas a tener que poner en cama una semana, a ver si con eso se te baja la presión, y quedé encamada una semana. Una semana. Hay mujeres que viven en cama todo el embarazo. Se inhabilitan por completo por salvar ese bebé. Y aún así, algunas, aún en cama, pierden al bebé, ¿no? Entonces, yo no le deseo a ninguna mujer aquello por lo que yo pasé. Y digo, gracias a Dios no perdí un bebé, pero tampoco que pase eso, ¿no? Entonces, un embarazo ya tiene sus complicaciones naturales. Darle más complicaciones al organismo porque no cuidamos nuestro estilo de vida, creo yo que es muy irresponsable, ¿no? Porque a final de cuentas, quienes vamos a terminar sufriendo somos nosotros, pero también nuestros hijos. Mi hijo nació prematuro por mi culpa.
¿sí? Y se siente duro, es feo, es doloroso reconocerlo, pero él tuvo problemas para dormir, tenía un reflujo tremendo, tuvo anemia y estuvo hospitalizado, sufrió de los bronquios hasta los 2 años y medio que llegué a la homeopatía, nació por cesárea, entonces no tuvo la flora intestinal y todo fue mi culpa. Entonces, encima de todo lo que sientes de culpa porque nació prematuro, luego la culpa porque todos los problemas de salud que tuvo el niño, porque tú no te cuidaste, yo no me cuidé como tenía que cuidarme. No lo sabía, ¿no? Entonces es una culpa un poco irracional porque yo no lo sabía. Pero por eso mi mensaje es, cuídate. Tú todavía no estás en eso, cuídate. Porque tú no quieres vivir un embarazo de alto riesgo. Mi tercer embarazo también fue de alto riesgo, tuve diabetes gestacional. Gracias a Dios mi hijo nació a término y nació sano, pero pues detectamos la diabetes a tiempo. Pero como tuve preeclampsia en el primer embarazo, pues los otros dos me super cuidaron de que no se me disparara la presión. Y la verdad es que yo quería tener 4 hijos. Me rajé al tercero, dije, no puedo volver a pasar por esto. O sea, ya no puedo, ya no quiero. Es súper mortificante, ¿no? Entonces, mi invitación para ti, mujer, que te quieres embarazar, que estás buscando un bebé, antes de recurrir a los tratamientos de fertilidad, revisa tu estilo de vida. Revisa tu consumo de agua, tu ejercicio, tu sueño, tu manejo de las emociones negativas, el estrés. Maneja tu, tu alimentación, cómo estás comiendo, te estás alimentando o nada más estás comiendo, estás alimentándote de alimentos de veras o estás comiendo productos de fábrica, ¿sí? Porque el embarazo va a manifestar todo aquello que tú ahorita no estés haciendo bien, ¿sí? Se ve y te pueden mandar a estar en cama, puedes perder al bebé, puedes tener un hijo prematuro, si te da preeclampsia, te puedes morir en el proceso, si te da eclampsia, ¿sí? Tu bebé puede nacer con diabetes gestacional y con diabetes, porque si a ti te da diabetes gestacional y ya lo sentenciaste para toda la vida con la diabetes infantil. Entonces, aquí sí puedo hacer un énfasis así muy, muy, muy importante es una mujer que quiere un bebé tiene que cuidar cómo está viviendo, porque si no, van a sufrir las consecuencias los dos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un embarazo de alto riesgo? Tener un índice de masa corporal elevado durante el embarazo aumenta el riesgo de distintas complicaciones. ¿Cuáles son estas posibles complicaciones? Un aborto espontáneo, muerte fetal intraútero y abortos espontáneos recurrentes. Diabetes gestacional, eso me pasó a mí. Una complicación del embarazo caracterizada por presión arterial alta y signos de daño a otro sistema de órganos, en general el hígado y los riñones. Es la preeclampsia. Preeclampsia es antes de la eclampsia. En la eclampsia sube tanto la presión que normalmente fallece la persona, ¿no? Entonces, o sea, puede ser tan arriesgado como eso. Problemas cardíacos, problemas de apnea del sueño y la necesidad de cesárea y riesgo de las complicaciones que esta conlleva, como las infecciones en la herida. Yo tuve 3 cesáreas y o sea, platicaba con alguien que tuvo recientemente un parto natural y me dice a las 3 horas yo ya estaba caminando como si nada. Ya hubiera querido yo estar caminando como si nada con mis cesáreas, ¿no? Pero además de todo, cuando hay cesárea, el bebé no es inoculado con la flora intestinal de la mamá que se pasa a la vagina y con eso el bebé se va a ir formando su flora intestinal. ¿Se acuerdan que vimos que la flora intestinal es la que produce la serotonina, que produce la melatonina? Y luego me pregunto que por qué mi hijo no dormía bien, ¿verdad? Claro, nació por cesárea y cuando nacen por cesárea no se inoculan de la flora intestinal de la mamá, que es tan importante, ¿va? Entonces, el parto natural, de hecho, es lo mejor para la salud del bebé. Si no puedes tenerlo como fue mi caso, pues no hay nada que hacer, pero bueno, sí, amamantarlo, porque si lo amamantas, vas a empezar a ayudarle a producir esta flora intestinal que necesita, ¿ok? Ahora, una de las cosas que muchos médicos buscan es que llegues a un peso saludable para embarazarte. Y hay muchos productos que te ayudan a esto. Este en particular es un reemplazo de alimento que es como otros reemplazos de alimentos, pero es el mejor que hay en el mercado. Tiene la mayor cantidad de proteína, la mayor cantidad de fibra y no tiene nada de azúcar añadida. Es un producto vegano
que además tiene un sabor muy sabroso, que si tú estás buscando bajar de peso a través del reemplazo de alimentos, que es algo muy sencillo para mucha gente, no es lo que promovemos en Sana Sin Esfuerzo, aquí sí queremos ayudarte a hacer un cambio en tu estilo de vida completo, pero si de momento lo único que estás buscando es cambiar tu desayuno, tu cena para bajar de peso, este producto es una maravilla y es sumamente nutritivo. Y bueno, la pérdida de peso también influye la microbiota, en la flora intestinal, así como la microbiota, que te enseñé hace rato, te produce la serotonina, también es la responsable de absorber las calorías a tu cuerpo. Entonces, depende de lo que tú tengas allá adentro, es la cantidad de calorías que se van a absorber. Y es por eso tan importante el azúcar, porque la que se alimenta de azúcar va a absorber muchas más calorías. Entonces, aquí el equilibrio en la flora intestinal. Y por otro lado, la cuestión de la ansiedad. Muchas veces cuando tenemos sobrepeso, o casi siempre es que tenemos ansiedad y comemos con mucha frecuencia. El omega 3 te va a ayudar con la ansiedad de la comida para poder comer lo que tu cuerpo requiere y no comer por ansiedad, ¿sale? Porque cuando comemos por ansiedad, pues no nos detenemos y comemos de forma compulsiva y nos acabamos la caja de galletas y la caja de papitas, o aún si estamos comiendo saludable, podemos comer en exceso. Es muy importante aprender a escuchar las señales del cuerpo y el omega 3 es un maravilloso aliado para eso. Y bueno, ya hoy en día muchos ginecólogos han visto que con estos suplementos los embarazos tienen una mejor evolución, inclusive embarazos de alto riesgo. Hay por ahí entrevistas, hay un ginecólogo que se llama, es especialista en fertilidad asistida, o sea, él atiende gente que se quiere embarazar y también embarazos de alto riesgo, se llama José Francisco Vélez, y él descubrió que estos suplementos eran mucho mejores que los otros suplementos que se vendían en farmacia de otras marcas, para que las evoluciones de sus pacientes, aún los de alto riesgo, fueran más positivas, más bebés llegaran a término, más bebés llegaran sanos, más embarazos completos, sin convertirse en embarazos peligrosos, ¿no? Entonces, puedes investigar, puedes ver esto, pero tenemos muchas historias de gente que se tomó esto, adicionado a ácido fólico. Hay que tomar más ácido fólico y más hierro, eso te lo puede indicar tu ginecólogo, pero tenemos varios ginecólogos obstetras especializados que este suplemento le dan a sus pacientes con muy buenos resultados. Y bueno, sigue, pues la lactancia. Ya tuviste chamacos, ¿ahora qué sigue? Bueno, es especialmente importante que si la mamá va a amamantar, esté bien nutrida. ¿Por qué? Porque va a producir leche de mejor calidad que va a nutrir mejor a su bebé. En particular, por ejemplo, el omega 3 es súper importante para el desarrollo del cerebro del bebé. Tanto, de hecho, desde el vientre es importante el omega 3, ¿no? Omega 3 de origen natural, de alta calidad, en su forma original, que es el triglicérido, que es un aceite, y de esta manera se lo pasa a través de su pecho al bebé, ¿ok? Entonces, es muy importante que la mamá que está recién parida, que tiene una cesárea especialmente importante, que se cuide mucho para que la herida cicatrice, y para la cicatrización de las heridas la proteína es muy importante, la primera que vimos, la Natural Balance, es súper importante estar bien alimentado. Mucha agua. Cuando yo no sé si tú amamantaste a tus hijos, yo los amamanté y yo me acuerdo que sentí una sed como si estuviera yo en el desierto, ¿no? Como de camello. Decía, ¿qué es esto? Yo necesito agua. Entonces, muy hidratada, bien descansada la mamá. Bien dicen que la mamá que acaba de tener un bebé necesita dormir cuando duerme el bebé para que descansen los dos, para que produzca esa lechita, porque en la noche se va a despertar. Entonces, nadie te prepara para esta falta de sueño crónica. Entonces, muy importante estar muy bien alimentado. Y porque además de todo vienen los baby blues famosos de la depresión postparto, pero muchas veces esta depresión postparto es por agotamiento físico. Cuando estás tan cansado porque no has dormido nada, tu sueño ha sido muy interrumpido, puedes sentir que tienes depresión postparto, pero muchas veces si empiezas a descansar y alimentarte bien, te vas a dar cuenta que no era depresión postparto. De hecho, la depresión empieza en el intestino, ¿no? Pues la serotonina la producen las bacterias. ¿Qué tipo de bacterias tienes tú allá adentro? Especialmente importante que estén equilibradas en esta etapa en donde hay tanta demanda para la salud de la mujer, ¿va? Entonces, al bebé. Ahora, lo que nadie te contó antes de embarazarte, por supuesto, lo primero que se te va a caer el pelo, ¿no? Cuando tú tienes a tu bebé, empiezas a ver los mechones, dices, ¿y ahora qué es esto? ¿No? Y te asustas. Yo me acuerdo aquí una entrada padrísima que me tapaba con la colita de caballo, me acuerdo,
Y bueno, para eso mucha gente nos pregunta que si estos suplementos los puede tomar la mujer embarazada. Claro que los puede tomar sin ningún problema, son aminoácidos nada más, los aminoácidos que forman las proteínas encargadas de producir el pelo, las uñas y la piel. Entonces, este tratamiento se debe de tomar 3 meses. Digo, es natural que se te caiga el pelo, pero si de por sí te desnutres luego cuando estás embarazada y cuando estás amamantando, es cuando más nutrientes necesitas. Entonces, con toda tranquilidad te puedes tomar tus suplementos para que empieces a producir, a generar este pelo que estás perdiendo. No te asustes, va a regresar, pero échale una ayudadita con estos aminoácidos que son lisina y cisteína, que son súper importantes en la producción de las proteínas que fabrican el pelo, las uñas y la piel. Y bueno, tampoco te dijeron que podías desarrollar incontinencia urinaria, ¿verdad? Esta también es sorpresa, y entonces resulta que depende de cuántos partos tuviste, más probabilidades de desarrollar incontinencia urinaria, y sobre todo si tuviste partos naturales, más se desarrolla este problema. Entonces, digo, yo tuve cesárea, pero también, o sea, te apachurra, pues entonces se va venciendo el músculo. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Porque se puede recuperar uno de la incontinencia urinaria, es ejercicios para fortalecer el músculo. Es un músculo, el piso pélvico, ejercicios para fortalecer el piso pélvico. Nosotros en el programa de Sana Sin Esfuerzo, que tenemos nuestra entrenadora de fuerza, que se llama Maite desde China, nos enseña estos ejercicios que se llaman Kegels, los ejercicios para fortalecer el piso pélvico. Y bueno, tú puedes empezar a fortalecerlo para recuperar la capacidad de cerrar tu salida de la orina. Pero además, para fortalecer el músculo, el omega 3 y los aminoácidos de las proteínas son importantísimas, ¿no? Entonces, hazte tus ejercicios. Si tú ya tienes incontinencia urinaria, no tienes que vivir con protectores toda la vida. La realidad es que puedes recuperar tu piso pélvico, tu fortaleza en tu piso pélvico a través de ejercicios y a través del consumo de la nutrición adecuada. Entonces, esto nadie te lo platicó. Bienvenida si eres nueva, ¿va? No es para que te asustes, pero eso es lo que sucede, pues esa es la realidad. Pero hay remedio, pues, nada más hay que hacer las cosas. Ahora, ¿qué sigue? La perimenopausia y la menopausia. ¿Qué pasa? Pues sentimos desequilibrios hormonales, sofocos, dolor de pecho, dolores de cabeza. ¿Qué es la perimenopausia? Perimenopausia significa alrededor de la menopausia, y es algo que sucede cuando empiezas a hacer la transición antes de la menopausia, ¿no? Puede comenzar a mediados de los 30 en casos prematuros, ¿no? Pero no, es normal que sea más bien a partir de los 40. El nivel de estrógenos, nuestras hormonas femeninas, suben y bajan irregularmente durante la perimenopausia, y los ciclos menstruales se pueden acortar y se pueden experimentar síntomas parecidos a la menopausia, como sofocos, problemas de sueño y sequedad vaginal. ¿Okay? La menopausia ya es el momento que marca el final de los ciclos menstruales. Se diagnostica después de que transcurren 12 meses, un año sin que tengas un periodo menstrual. ¿Cuáles son los síntomas antes de? Pues ya mencionamos unos poquitos: sequedad vaginal, sofocos, escalofríos, suderos nocturnos, problemas de sueño, cambios en el estado de ánimo, aumento de peso, metabolismo lento, afinamiento del cabello y la piel seca y pérdida del volumen en los senos. Pero esto se puede reducir, como no tienes idea, inclusive evitar si tu estilo de vida es saludable, ¿sí? O sea, aquí ha llegado gente con unos síntomas muy agresivos de menopausia, en donde nos decían que de repente se soltaban sudando así, se empapaban en la noche, una cosa muy incómoda. Y cuando empezaron a hacer el cambio en el estilo de vida que les proponemos en Sana Sin Esfuerzo, esto para ellas se cambió por completo, ¿no? Yo te puedo decir, tengo 6 años viviendo sana sin esfuerzo. En septiembre cumplo 50 años. Estoy en la perimenopausia, menopausia, y la realidad es que no tengo síntomas. O sea, tuve algunos bochornos en agosto y en septiembre, muy ligeritos. Cuando me malpaso y me desvelo y no me cuido, puedo sentir a veces estos ligerísimos bochornos, pero la realidad es que fuera de eso no tengo ningún otro síntoma. Y esos han sido muy esporádicos, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que yo elegí hacer todos estos cambios hace 6 años.
porque platicaba con una persona que me decía, pensé que estaba en la menopausia, pero hoy agradezco que me regresó mi periodo porque ya me doy cuenta que es muy importante para sentirme bien. Y yo lo que le dije es, no te preocupes, si tú haces estos cambios de veras, también vas a poder tener una menopausia feliz, una menopausia libre. Ya te olvidas del control natal para siempre, ya no te vas a embarazar, ya no va a pasar nada, puedes disfrutar de una sexualidad saludable con tu pareja o con quien tú quieras. Y de hecho, una de las cosas que me llamó la atención cuando estuve investigando acerca de algunos de estos síntomas es precisamente, bueno, ahorita lo platicamos, ¿no? Pero después de esto viene uno de estos síntomas que es la sequedad vaginal, pero el climaterio es el periodo de transición de la vida de la mujer entre la etapa reproductiva a la no reproductiva. Este periodo se inicia aproximadamente 5 años antes de la menopausia y su duración es de 10 a 15 años. O sea, es la perimenopausia y la posmenopausia es el climaterio, lo abarca todo. Y puedes tener menopausia precoz, natural o quirúrgica. Precoz es antes, es como a partir de los 35. Quirúrgica pasa muchas veces cuando te quitan la matriz y los ovarios, puedes pasar una menopausia quirúrgica, es obligada. El consumo de alcohol, el tabaquismo, también lo hace más grave. Algunos medicamentos como el uso prolongado de corticosteroides también. Procesos como enfermedad tiroidea, artritis reumatoide y problemas que bloquean la absorción del intestinal del calcio. Dieta pobre en calcio por periodos prolongados, especialmente durante la adolescencia y la juventud, y la vida sedentaria hacen más complicados los síntomas de la menopausia, ¿no? Entonces, como vemos ese estilo de vida, y una cosa que la mayoría de la gente no sabe es que la pérdida que la osteoporosis y la osteopenia se previenen en la adolescencia. O sea, si tú en la adolescencia hiciste ejercicio y consumiste una dieta rica en calcio, principalmente la fuente más rica de calcio es el queso. Mucha gente evita el queso que porque engorda o que porque tiene grasas y que no sé qué. Entonces, cuando tú evitas el queso, es bastante más probable que desarrolles una osteopenia, una osteoporosis llegada a la menopausia. Y esto hay que estarlo midiendo porque es completamente prevenible. Pero cuando ya te la diagnostican, entonces vas a empezar a tomar medicamentos que son muy agresivos, ¿no? Entonces, el estilo de vida tiene una influencia directa, completa, en los efectos que tú vayas a vivir durante la menopausia. Y bueno, ¿cuáles son las complicaciones que se viven durante el climaterio y la posmenopausia? Atrofia urogenital, o sea, en pocas palabras, una sequedad vaginal que puede ser muy doloroso el tener relaciones sexuales con tu pareja, por supuesto. Y de las cosas interesantes que leí es que esto se evita o se contrarresta teniendo relaciones sexuales, ¿no? Con tu pareja o sin tu pareja, ¿no? Teniendo tú, atendiéndote, digamos, eso decía tal cual. Entonces, ¿por qué? Porque provoca la liberación de pues, los fluidos naturales y también la fortaleza, ¿no? Las contracciones hacen también que haya riego sanguíneo. Entonces, para contrarrestar los efectos de la sequedad vaginal natural provocada por la falta de hormonas, es la cuestión de la vida sexual activa, ¿ok? La osteoporosis, las alteraciones cardiovasculares, porque los estrógenos son muy importantes en la salud cardiovascular, y la sarcopenia, que es la osteoporosis, pues ya sabemos, es el bajo contenido de calcio, y la sarcopenia, que es el bajo tono muscular, que es algo súper importante de prevenir, porque cuando tú te quedas sin músculo, pierdes hasta o sea, cuando se llega a un extremo, por ejemplo, con los pacientes de cáncer, yo lo vi con mis papás, no podían ni sostenerse en pie, ¿no? Entonces, todo volvemos al punto del estilo de vida. Si nosotros llevamos un estilo de vida saludable en donde cuidamos nuestra hidratación, nuestro ejercicio, nuestra alimentación, los niveles de vitamina D, nosotros vamos a poder vivir un climaterio y una posmenopausia mucho menos complicados, con muchos menos síntomas, con muchas menos molestias, y vamos a poder llevar una vida más normal, porque la realidad es que cuando te ataca la menopausia intensa, no puedes funcionar bien, o sea, es algo que pesa mucho, son síntomas que pesan mucho. Entonces, ojo, porque si ya venimos arrastrando problemas desde adolescentes, ¿cómo va a ser cuando lleguemos a este periodo, no? Entonces, te podemos ofrecer con respecto a los suplementos que te ayudan? Bueno, pues cuando tú consumes los aminoácidos que son los bloques constructores de las proteínas,
los que se necesitan, y haces ejercicio de fuerza, vas a formar masa muscular tan importante para prevenir esta pérdida natural que se da después de la menopausia, ¿no? La masa muscular es súper importante para la salud en general de todo el organismo, y la realidad es que la mayoría de la gente que hemos pesado y medido está baja de masa muscular desde los 30, desde los 20 años. He visto muchas jovencitas que tienen problemas de masa muscular. El omega y la astaxantina tienen probados beneficios en la salud cardiovascular. Con la baja de estrógenos empiezan a venir problemas cardiovasculares en las mujeres, ¿no? Entonces, tú puedes obtener beneficios al tener sanas tus células. Estas incluyen las células de la sangre. Entonces, el omega 3 y la astaxantina han sido súper probados en la salud cardiovascular. Y bueno, en la cuestión de la osteoporosis y la osteopenia, cuando tú ya desarrollaste osteoporosis, osteopenia, pues ya tienes una pérdida de calcio, ¿sí? En tus huesos, y te van a recetar probablemente calcio suplementado, pero no todos los calcios son iguales, porque el calcio de mina es un calcio que no es biodisponible como el calcio marino. El calcio marino es el que más se parece al calcio de nuestros huesos. Entonces, está probado que ayuda en la regeneración de los osteoblastocitos, que son los encargados de construir el hueso. Y las farmacéuticas no venden este calcio que es marino porque no es negocio. Es muy caro producirlo, es muy caro cultivar el alga. Este calcio en particular viene de un alga, ¿ok? Entonces, este lo vas a poder encontrar en Oriflame. Creo que no hay otra fuente de calcio marino en México, hasta donde yo he encontrado, pero lo encuentras aquí. Y vas a poder, si tú estás tomando Caltrate, sustitúyelo por esto, la dosis que te dio el médico, y vas a tener mucho mejores resultados. Lo hemos visto nosotros una y otra vez. La gente que llega con nosotros y empieza a seguir nuestras recomendaciones de alimentación y de ejercicio, recupera su masa ósea. Lo hemos visto ya muchas veces. Aquí hay unos testimonios, inclusive de la osteoartritis, también regenera el cartílago. Algo que dicen los médicos que es imposible. Este calcio está estudiado en la regeneración de los cartílagos y en la regeneración ósea de los osteoblastocitos, y nosotros ya lo hemos visto en personas que están en nuestro programa de salud, cómo regeneran su hueso. Sin medicamentos. Estos dos son sin medicamentos. Yo no digo que dejes tu medicamento, pero estos en particular fueron sin consumir medicamentos, porque en el primer caso la persona ya tomaba muchos otros medicamentos por otra situación de salud que ella tenía, y le cayó muy mal el medicamento para la osteoporosis. Entonces, en un año de seguir la alimentación que nosotros le recomendamos y este calcio marino y el ejercicio, ella logró salir de la osteopenia, ¿ok? Entonces, bueno, esta es, ya nos excedimos un chirricín del tiempo, son las 9:06 aquí, 10:06 en la Ciudad de México. Elisa, no sé si anotaste las dudas, las preguntas, qué tantas surgieron. Veo aquí algunos comentarios. Cuéntame. Sí tenemos. Mira, empezamos. Silvia dice, una de mis hijas padece cólicos menstruales muy fuertes. Eso nos pasó a las mujeres de mi familia, a mi mamá, a mis tías, primas y abuelas. ¿Qué puede hacer para que esos cólicos menstruales puedan bajar algo? Con el estilo de vida, o sea, ahí sí les voy a decir, nosotros hemos visto gente con cólicos menstruales inhabilitantes. Sí, inhabilitantes, que, o sea, de plano el día que le daban los cólicos no podía con su alma, no podía presentarse a trabajar, doblada de dolor, empezó a hacer sana sin esfuerzo completo, no nada más los suplementos, y desaparecieron por completo sus cólicos, por completo, ¿no? Entonces aquí sí la invitación es a que vivan el programa completo, no nada más los suplementos, vivan el programa de estilo de vida completo, porque eso le va a ayudar a quitarse los cólicos sin necesidad de depender de los fármacos. Lo hemos visto muchas veces. Perfecto. Dice alguien, ¿qué hay de la endometriosis? O sea, ¿es revertible con sana sin esfuerzo? ¿Es revertible la endometriosis? Eso no lo sabemos. La realidad es que hemos estudiado mucho de endometriosis, no conocen la causa, no hay tratamientos muy efectivos para endometriosis. Entonces, pero aquí el punto es, en cualquier estado de salud, el estilo de vida saludable es lo más sensato. O sea, es decir, si yo ya tengo un problema de salud que los médicos no dan pie con bola, ni qué lo origina, ni cómo se trata, lo más sensato
es vivir un estilo de vida saludable, porque si yo fumo, si yo tomo, si yo me la vivo con el azúcar, si yo no hago ejercicio, si yo vivo preocupado por todo, ¿no? Entonces, pues estoy echándole gasolina al incendio. Así de fácil. Totalmente. Gracias. Isabel te pregunta, a ella le detectaron anemia y trae sus ciclos menstruales muy variables y tiene ovario poliquístico. Sana sin esfuerzo, Isabel. Te vamos a ayudar Totalmente. sí, o sea, tienes que aprender a comer saludable, a hacer ejercicio, a cuidar tus emociones, para eso tenemos a nuestra psicóloga, a dormir, porque esas son las causas de la resistencia a la insulina que provoca el ovario poliquístico. Y si tienes anemia, la tabletita que te enseñamos te la va a quitar. Claro, pero si tienes sangrados muy profusos a veces, pues esa anemia está difícil de quitar, ¿no? Hay que atender la causa. Ahí voy a meter mi cuchara porque ya lo viví. Yo tengo 52 años. Hoy ya te puedo decir que ya pasé un año sin tener mi periodo menstrual. Feliz y contenta. Claro, tengo 6 años en Sana Sin Esfuerzo y de repente mi cuerpo decía, ay, hace calor, pero detecté que era cuando dejaba de hacer ejercicio. Pero Sí. fuera de eso, nada, 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 de verdad, de verdad. Tócalas. Es una Sí. maravilla. Yo lo vi con mi mamá cuando pues a ella le pasó y yo dije, por favor, no quiero eso, no quiero pasar por eso. Y pues sí, me preparé, claro. Y mira, como si nada, de verdad como si nada, feliz. Pero Así es. bueno. Sí, es posible, o sea, esa es la cosa, Ah, es sí, posible claro. vivir una menopausia sin síntomas. Sí, sí, y te lo digo yo. Voy, espérame, ya metí mucho la cuchara. Dice, hola, buenas noches, Elba. Yo tenía anemia, no, espérame, esa no. Maribel dice que tiene 46 años y desde los 44 empezó con descontrol hormonal, prolactina elevada, baja y vuelve a subir, descontrol en los periodos, fuertes problemas de ansiedad y nerviosismo, toma hasta medicamentos controlados, pero dice que gracias a Dios mejoro, pero todavía sigo con nerviosismo. ¿Cuáles serían los suplementos óptimos para mí? La realidad es que toda mi recomendación será, hay que revisar tu estilo de vida, ¿no? O sea, hay que ver, y todos los médicos, cuando tú llegas con un problema, deberían de preguntarte cuántas horas duermes, cómo está tu manejo de estrés, ¿sí? ¿Cuántas verduras comes al día? ¿Consumes pescados de ácidos grasos? ¿Sí? O sea, tomas el sol, todos los médicos deberían hacerte estas preguntas de estilo de vida. Entonces, la realidad es que antes de decirte qué tomar, lo importante sería platicar contigo, cómo estás viviendo, porque eso es lo que va a determinar la gravedad de tus síntomas. O sea, Elisa lleva 6 años en Sana Sin Esfuerzo, yo llevo 6 años en Sana Sin Esfuerzo, yo estoy a unos meses que me digan, ya se te acabó el 20 y feliz, ¿no? Y tampoco tengo síntomas, ¿no? Entonces, sí es posible vivir una menopausia sin síntomas, pero tienes que atender cómo estás viviendo. Entonces, no te puedo decir, tómate tanto de tanto. Digo, lo que dije ahí te va a servir, pero la realidad es que hay que ver todo, el completo. Somos un integral, pues. No es por piececitas. Un tema que platicaste fue a las mujeres que están lactando, se les cae el cabello. Entonces, hay varias preguntas al respecto. A ver, entonces, para esa caída del cabello, ¿es conveniente tomar el H&N? Sí. ¿Y cómo debe de tomarse? Son 2 tabletas diarias durante 3 meses y descansas un mes. Ok. Nos pregunta Berta, ¿puedo tomar el omega cuando tomo medicamento para adelgazar la sangre ya que tuve un ataque cerebral? Eso normalmente lo ven con el médico, pero pueden tomarse 1 gramo de omega 3 sin ningún problema. 1 gramo equivale a De las de nosotros son 2 cápsulas. 2 cápsulas, porque también Pero había... eso es importante que lo revise con su cardiólogo. Muy bien.
Mi mamá, dice María de Los Ángeles, tiene desgaste del cartílago. Tiene demasiado dolor en las rodillas. Esto le ayudaría al dolor de la 2 rodilla. tabletas de calcio, 4 cápsulas de omega 3 y 2 cápsulas de astaxantina. El omega 3 y la astaxantina le van a ayudar a desinflamar y el calcio le va a ayudar a regenerar. Aquí, ya lo vimos acá. Es esta. Es esta de aquí, la que dice osteoartritis. Le va a ayudar a regenerar el cartílago. Pero no pueden tomar glucosamina al mismo tiempo porque se contrarrestan sus efectos. O sea, si vas a tomar glucosamina, es nomás glucosamina, pero no te va a hacer lo que te hace el calcio. Y si vas a tomar calcio, es el puro calcio. ¿Ok? Sí, anotaron, ¿verdad? Eso es importante. Dice Tere Holguín, hola, yo padezco fibromialgia, tengo 15 años con fibromialgia y medicamentos, anapsique y pregabalina. ¿Me pueden ayudar en los productos de wellness, las malteadas o qué tengo que tomar para Todo te puede ayudar, pero en tu caso en particular también es súper importante atender tu estilo de vida, ¿no? Y tenemos gente sanada de fibromialgia. Sanada, que se declara sana. Tan sana está que los doctores le dicen, no puede ser que tuvieras fibromialgia, o sea, no te lo creo. Y estuvo 4 años buscando su diagnóstico porque no daban con él. La fibromialgia es muy difícil de diagnosticar por alguna extraña razón. Entonces, aquí el estilo de vida saludable va a ser lo que va a cambiar. De la mano de los suplementos es muy importante, inclusive aquí no mencioné magnesio, porque pues nosotros no tenemos magnesio, pero en el caso de la fibromialgia el magnesio es importante. Gracias. Nancy Bucio, no, esa no. Yo a los 55 llegó sin síntomas la menopausia y se fue. Dice Patti López. Mi Patti López, sin Súper. problema. Espérame, déjame veo por acá. Ay, es que tenemos muchos chats. Mi sobrina sufre de dolores muy fuertes en los huesos, se le hincha la cara y a veces no se puede ni levantar. Le quitaron todo lo que es lácteos y ha desarrollado alergia a muchos alimentos. ¿Qué le podemos recomendar a Jovita? Hay que ver cómo vive esa niña. O sea, antes de decir tómate aquí o tómate allá, hay que revisar cuál es la causa de su problema. Esa sería mi recomendación. O sea, platicar, ver por qué tiene estos dolores en los huesos, cómo se desencadenaron estas alergias. ¿Cómo se desencadenaron? Sí, muy bien. ¿Qué suplemento sugieres para apoyar a una persona que tiene 2 discos en la quinta lumbar dañados, además de probable hernia discal y del ciático? Te preguntan El omega, la astaxantina y el calcio. Dalia Hernández dice, yo me hice la salpingo a los 26 años, bien joven. Muy joven. Y desde entonces tengo bochornos en la mañana y casi siempre a las 5 de la mañana, que me provoca sudar 5 minutos más que una clase de Maite. Y oye, y dicen que no provoca nada la salpingo, que no pasa nada. ¿Qué tal? Los hombres que no lo saben, que es la que la hacen muchas veces, pero bueno. Entonces, que le siga con sana sin esfuerzo, ¿verdad? Pues sí, pues claro. Y que haga ejercicio con Maite. Y puede aumentar sus dosis de suplementos, puede aumentar su dosis de omega 3, su dosis de astaxantina, pero que le siga. Que le siga. Para una neuralgia del trigémino, ¿qué se debe de tomar? No sé qué es eso. Para todo lo que es dolor, el omega 3 y la astaxantina es maravilloso, pero cuando hay dolor hay inflamación. Entonces, hay que revisar qué parte del estilo de vida es inflamatorio. Estoy comiendo aceites vegetales, estoy comiendo azúcar, estoy tomando alcohol, estoy fumando, ¿no? Entonces, si estoy comiendo gluten, todo eso es inflamatorio, estoy comiendo aditivos. Entonces, si mi estilo de vida es inflamatorio, pues voy a tener dolor de muchas maneras. Se presenta como la neuropatía diabética, se presenta como la fibromialgia. O sea, hay muchas maneras de manifestar el dolor, pero el dolor viene de una inflamación. Entonces, siempre que hay inflamación, hay que ver cuál es nuestro estilo de vida.
Si el estilo de vida es inflamatorio, pues sí puedo tomarme unos suplementos que me van a ayudar, pero la realidad es que hay que combatir la causa subyacente, hay que irnos al origen. Irnos al origen. Y esa es otra pregunta que nos hacen. A ver, Gaby, tú dices, hay que ver, irnos al origen, y todas las personas que están aquí en la charla, ¿cómo pueden interpretar eso y cómo pueden adquirir los productos? ¿Cuántas horas duermes? Hay que dormir 7. ¿Cuánta agua tomas? Hay que tomar 1 litro por cada 28 kilos. ¿Cuánto ejercicio haces? ¿Haces ejercicio de fuerza? ¿Haces ejercicio cardio? ¿Estás fortaleciendo tus huesos y tus músculos? ¿Cómo están tus niveles de vitamina D? ¿Tomas el sol todos los días? ¿Cómo está tu manejo del estrés? ¿Qué haces cuando te enojas? ¿Qué haces cuando te asustas? ¿Qué haces cuando vives situaciones incómodas? ¿Te lo guardas, explotas, lo resuelves, el conflicto, te sientes culpable, te sientes avergonzado, te sientes... ¿Qué haces con tus emociones negativas? ¿Y qué estás comiendo? O sea, el irte a la causa es cómo estás viviendo. ¿En dónde tienes que revisar qué te está fallando? Y a todo mundo le falla algo. Si no es algo, son algo, son muchas cosas, ¿no? O sea, cuando hacemos esta revisión de síntomas para ver cómo andamos, todo el mundo tacha muchos síntomas. ¿Por qué? Nos falta agua, nos faltan verduras, nos faltan grasas esenciales, nos faltan aminoácidos, tenemos exceso de toxinas. Exceso de toxinas es, bueno, generalizado, ¿no? Entonces, para eso los invitamos a conocer Sana Sin Esfuerzo, porque aquí les vamos a poder hacer un diagnóstico de lo que les está faltando de una forma muy sencilla. No es una cuestión médica, es una cuestión de estilo de vida. ¿Quién te enseña a vivir? Tu mamá y tu papá. Pero te enseñaron lo que ellos sabían, que a lo mejor no estaba bien, o a lo mejor sí, pero no les hiciste caso. No lo sé. Entonces, a través de un autodiagnóstico que vamos a hacer contigo, y te vamos a invitar a que te hagas unos análisis de sangre, si los puedes pagar, ojalá que los puedas pagar inclusive. Tenemos ya unos análisis epigenéticos con la raíz del pelo y el pelo para decirte exactamente qué vitaminas, qué minerales y qué aminoácidos están faltando, y si tienes parásitos, si no tienes, o sea, todo te lo dice. Entonces, aquí el chiste es que podamos ver cuál es el origen del problema, pues qué deficiencias traes. Y cómo una persona que esté aquí en esta charla va a poder analizar esto. Con la persona que lo invitó a la charla, se tiene que comunicar para que le diga exactamente qué tiene que hacer, si quiere conocer el programa de Sana Sin Esfuerzo, si solo quiere consumir los suplementos, la persona que te invitó a esta charla te va a dar las instrucciones precisas. Ahí está tu respuesta, Angélica García, con la persona que les invitó a esta charla, ¿va? Que si la vi por Face, vete a la página donde lo viste. ¿Sí? Perfecto. Judith Pérez está preguntándote, ¿se puede combinar el omega 3 con atorvastatina, que es para el colesterol? Sí, pero la realidad es que yo te recomiendo que en lugar de tomar un medicamento para el colesterol, cambies tu estilo de vida, porque los medicamentos para el colesterol te provocan diabetes. Entonces, es mejor irnos al origen del problema del colesterol, que es el estrés y la alimentación. O sea, esos son el origen del problema del colesterol, es el estrés y la alimentación. Entonces, en lugar de tomar una pastillita que te va a provocar otros problemas, mejor vámonos al origen. Al origen. Es que lo has repetido varias veces. Sí. Hay que ir al origen, hay que revisar. Hay que ir a la causa. No quieres Claro. nomás tapar el techo. Si tienes una gotera, tienes que irte a la azotea para impermeabilizar. Es lo que hacemos con las pastillas. Todo lo que hacemos con los medicamentos es tapar el techo, resanar el techo, en lugar de ir a tapar la gotera en la azotea. Eso no sirve. Dice Richard, que supongo que es el ingeniero, hay que hacer una revisión a conciencia. Tenemos y a conciencia, o sea, tú a conciencia decir, híjole, no duermo, híjole, sí, no tomo, o sea, con honestidad, no, pues no como verduras. O sea, cada quien tiene que hacer esa revisión a conciencia. De todo lo que he encontrado de la menopausia, todo te habla de estilo de vida, todo. Ejercicio, sueño, alimentación, estrés, todo. Y míranos aquí, qué felices. Sí, feliz. Oye, no te he contado. La semana pasada le hicimos análisis de laboratorio a mi mamá, 80 años. No, hombre, está bien buenota. Yo le digo, ay, mamá, 80 años. Le duelen sus rodillas y está tomando su calcio.
pero ya tiene pues un tiempo en Sana Sin Esfuerzo con su Wellness Pack, 80 años y mira, así, perfecta. Exacto. Maravilloso, eso está padrísimo, que a los 80 años puedes decir, es que sí se puede, porque además, ¿cuántos años quieres vivir? Pero ¿en qué condiciones las quieres vivir? ¿Empastillado tus últimos 20 o 30 años? No, no, gracias, no, gracias. No, No. dice aquí Angélica que cuál es la causa de la presión arterial alta. Ahí te va, Angélica. El estrés, el exceso de azúcar, el aceite vegetal, la falta de agua provocan el desequilibrio entre el sodio y el potasio. Son 5 causas de la presión arterial alta. ¿Cuál tienes tú? Por eso les digo, todo esto ya lo tenemos bien estudiado y tenemos las causas. Y no dijiste la herencia, porque eso no cuenta. No es genético. Eso es lo que piensa la gente. No es genético. No es genético. Y aún lo que tenga un factor genético, la epigenética es lo que determina si se presenta o no se presenta. ¿Qué es la epigenética? Pues tu estilo de vida. ¿Qué haces? ¿Cómo piensas? ¿Cómo sientes? ¿Cómo vives? ¿Qué tomas? ¿Qué comes? ¿Qué bebes? Todo eso. Lo estamos viendo todas las mañanas con Joe Dispenza. Todas las mañanas, ¿a qué horas? ¿En dónde? ¿Cómo le hacemos? A las 8 de la mañana, Ciudad de México, tenemos una charla. Estamos en un club de lectura que se llama, estamos viendo el libro de Tú puedes sanar tu vida de Joe Dispenza, que sanó una fractura, una lesión en columna de los 25 años a través de lo que él nos enseña. Mañana, que es viernes, mañana va a ser a las 9 de la mañana, pero de lunes a jueves es a las 8 de la mañana. Y puedes entrar, te manda la persona que te invitó a esta charla, te puede invitar a la lectura de mañana también para que empieces a ver cómo es esta medicina mente-cuerpo, en donde no es nada más ver qué comes y qué duermes, sino qué piensas y qué sientes. Todo, por dentro y por fuera. Eso es lo que nosotros vemos. En todo el país y en otros países también hay. Exactamente. Exactamente. Oye, Estamos, o sea, pueden conectarse de donde sea. Es a las 8 de la mañana en la Ciudad de México, mañana viernes a las 9. pídanle el enlace a la persona que los invitó. Por favor, no se van a arrepentir. Nos pregunta Judith, tiene dudas de qué está hecho el omega, nuestro omega, que si está hecho de salmón. No, está hecho de sardinas y de arenque, que son peces pequeños. Mientras más chiquito el pez, menos contaminación de mercurio tiene. Y entonces son peces con son los peces más ricos en DHA y EPA, que son los ácidos grasos del omega 3. No, la mejor fuente no es el salmón, es el arenque y la sardina. Bueno, ¿no? Y aparte no tiene las cantidades de mercurio no tiene mercurio precisamente porque es de peces muy chiquitos, con una vida corta, un ciclo de vida muy corto. Dice Angélica, es que su hermano amaneció hoy con un derrame en el ojo y tiene la presión arterial muy alta. ¿Qué le recomiendas? O sea, además de atenderse para ver qué pasa, tome agua, es muy importante, la gente no sabe lo que el agua hace en la presión arterial, que sí se hidrate. Y si tiene omega 3 y astaxantina, que empiece a tomarse una dosis alta de ambas, ¿no? 4 gramos de omega 3, se puede tomar 12 miligramos de astaxantina. Pero que tome agua, muy importante el agua. Lo mismo que yo te dije hace rato, pero bueno. ¿Qué ejercicio? El sedentarismo también provoca elevación de presión. Sí. Quiero pedirle a Dalia Hernández que nos mande un mensaje por el WhatsApp, por favor. Por ahí tiene tanto el WhatsApp de Gaby como el mío para que nos mande un mensaje. Gaby, creo que son todas las preguntas y son las 10:30 de la noche acá en el centro de México. Oye, Exacto. Nos encantó tu charla. Nos encantó. Muchas gracias. Esperemos que... Cerramos el mes con broche de oro, el mes de la mujer con broche de oro. Sin duda. A cuidarnos, chicas. Somos seres complejos, maravillosos, que damos vida. Nos tenemos que cuidar desde adolescentes. Porque vamos a ser los que, o sea, seguimos con la siguiente generación, somos nosotros las responsables. Entonces, hay que cuidarnos, hay que cuidar muchos, hay que cuidar a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, a nuestras jovencitas. Hay que enseñarles a vivir sano. Son las responsables de traer la siguiente generación al mundo. Sí, gracias. Y hay que disfrutar la menopausia. Ay, sí, míranos. Disfrutarla llena de salud. Oye, tantos años esperando ya para estar libre de chamacos y de todo, y pues ya no disfrutas nada porque te sientes mal todo el día. No, pues no, esa no es la vida. No. No. A viajar por el mundo.
a conocer. Sale, Eli. Vámonos a bailar, cincuentonas felices. Bien. Exacto, cincuentonas muy felices, libres de síntomas de menopausia. Sí se puede, sí se Sí. puede. Nosotros hemos visto muchos casos, pero pues Eli y yo somos uno de los casos, ¿no? Entonces, Sí. bueno, les mandamos un beso, que pasen buenas noches y nos vemos mañana temprano en la clase de yoga. Tenemos clase de yoga, mañana es a las 8 de la mañana la clase de yoga restaurativa. ¿Cuánta gente ha mejorado todo con la clase de yoga? O sea, y a las 9 de la mañana tenemos el club de lectura Deja de ser tú, de Joe Dispensa, con Alejandra Molina, nuestra psicóloga de cabecera consentida. Les mandamos un beso. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Gracias.